Y de esa experiencia de Dios de Jesús es de lo que vamos a estar hablando durante varias semanas. Entonces, os presento un poco lo que vamos a hacer. A partir de hoy, y en varias charlas sucesivas, os propondré algunas pistas que nos permitan acercarnos un poco a la vivencia de Dios que tuvo Jesús. Entonces, en diferentes charlas trataré sucesivamente, como esquema, os decía, cada uno de los tres elementos que aparecen en el relato del bautismo de Jesús. Primer elemento, el cielo que se rasga. Segundo elemento, la bajada del Espíritu. Tercer elemento, la palabra que se oye, tú eres mi hijo amado. Sobre cada uno de esos elementos cogeremos uno detrás de otro, en diferentes charlas. Sobre cada uno de esos elementos intentaré decir algo de lo que eso significa en el contexto del bautismo de Jesús. Empezaremos ahora con el cielo que se rasga. ¿Qué significa eso cuando nos habla del bautismo de Jesús? Pero daremos un segundo paso y a partir de ahí intentaré presentaros algunas pistas para ver cómo eso, lo que eso significa en el relato del bautismo de Jesús, cómo se traduce eso en el actuar y en el mensaje de ese Jesús durante su vida pública, tal como nos lo presentan los evangelios. Y ahí iremos viendo diferentes textos de los evangelios de la vida pública de Jesús, en que se refleja la vivencia de eso que significa ese gesto del bautismo en la vida y la predicación de Jesús a lo largo de su vida. Y eso lo haremos primero con el primer elemento, después con el segundo elemento y después con el tercer elemento. Está claro hasta ahí un poco para que veáis un poco el plan que nos espera para las semanas próximas. Por otra parte, intentaré hacerlo no tanto de un modo teórico, abstracto, exégesis ahí, que si tal, que si cual, con tal, sino más bien como una invitación para que cada uno de nosotros intentemos acercarnos un poco y hacer nuestra la vivencia de Dios que tuvo Jesús y que veremos reflejada en esos textos. Para que esa vivencia la hagamos nuestra. No tanto para hacer un estudio teológico profundo y exegético, sino para que eso, en la medida en que eso nos ayude a hacer nuestra esa misma vivencia de Jesús. Creo que es lo que buscamos aquí, más que puras teorías abstractas. ¿De acuerdo hasta ahí? Más tarde hablaremos también, si no os aburrís demasiado y tenéis paciencia, porque eso nos llevará probablemente muchas semanas. Si no os aburrís demasiado y si os quedan ánimos todavía, pues más tarde intentaremos también acercarnos de la misma manera a la muerte y a la resurrección de Jesús. Para intentar vislumbrar ahí también cuál es el Dios que se nos revela en esa muerte y en esa resurrección. Porque ahí también hay elementos nuevos, fundamentales, y que muchas veces no hemos asimilado. El Dios que se nos revela, como hemos partido del bautismo y su vida pública, pero en su muerte y luego su resurrección. También ahí tendremos que descubrir muchas cosas esenciales sobre ese Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Ese es un poco el programa que os presento para las semanas siguientes. ¿Parece bien? Empezamos pues con el primer elemento. En el bautismo Jesús ha vivenciado un Dios cercano y amante. Ese será el primer tema que vamos a desarrollar partiendo del bautismo de Jesús. Me atrevería a decir que esa es la primera característica del Dios de Jesús. Un Dios cercano y amante. Como os he dicho, veamos primero la escena del bautismo. Y luego, la próxima vez, veremos lo que en esa escena se significa, cómo Jesús lo vive a lo largo del Evangelio. ¿Vale? El Evangelio, el texto del bautismo. El texto del bautismo nos dice que en el momento en que sale del agua, Jesús ve rasgarse el cielo. Marcos dice rasgarse. Y no solo abrirse, como dicen los otros evangelistas. Los otros evangelistas dicen simplemente se abrió del cielo abierto bajo la... Marcos dice rasgarse, se rasgó. Y algunos comentaristas ven en ese detalle varias cosas.
Por una parte, la fuerza del deseo de Dios de entrar en contacto con los hombres, que ya no se aguanta más, os decía el otro día, ese Dios que está intentando comunicarse con los hombres, y que ya no se aguanta más y que rasga los cielos para acercarse. Algunos dicen que por ahí va un poco porque el Marcos ha escogido esa palabra para significar esa violencia de Dios que quiere regalarse, ¿no? También puede significar lo definitivo de ese don de sí de Dios. Lo abierto se puede volver a cerrar. Lo rasgado, rasgado queda. Definitivamente. Así estoy. No sé si veis, son pequeños. Por otra parte, si hiciéramos un estudio exegético, que no es el objetivo, pero en fin, alguna pequeña cosa de estas sí que nos puede ayudar también. Habría que poner en relación esta frase, el cielo que se rasga, en el momento del bautismo de Jesús, con lo que nos cuenta el mismo Marcos en el momento de la muerte de Jesús. ¿Os acordáis? El velo del santuario se desgarró en dos de arriba abajo. De nuevo Marcos. Y aquí también Mateo lo retoma tal cual. El momento de la muerte de Jesús. ¿Sabéis? El santuario no es el momento quizás de explicar eso, pero bien, lo sabéis también, probablemente. El templo de Jerusalén no tiene nada que ver con una de nuestras iglesias, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada. El templo era una explanada, una enorme plaza, una enorme explanada, rodeada por unas murallas, una enorme explanada. Al fondo de esa explanada podían entrar cualquiera, hasta los paganos podían asomarse ahí a ver qué pasaba. Un poco más adentro podían entrar las mujeres judías, y que no podían ir más allá. Había otra zona en que podían entrar los hombres judíos, esa enorme explanada. Al fondo de esa explanada había una especie de una edificación con un altar, un enorme altar de piedra, de mármol creo que era, si no recuerdo mal. Y ahí es donde se echaba la sangre de los animales en los momentos de los sacrificios, pero todo eso al aire libre, ¿vale? Todo eso al aire libre. Y detrás de todo eso, ahí había una pequeña edificación. Una pequeña edificación que estaba dividida en dos partes. Una primera parte de esa edificación que sí que estaba sobre el techo, una primera parte, donde los sacerdotes, cuando les tocaba el turno, entraban para ofrecer incienso, y os acordáis del Evangelio, el Zacarías, que a su turno le tocó y entró en esa primera parte del santuario. ¿Vale? Primera parte, porque la segunda parte estaba detrás de una cortina, había una cortina enorme que cerraba el acceso a la segunda parte de ese edificio, del santuario, porque ahí es donde habitaba Dios, el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos. Ahí estaba al principio el Arca de la Alianza, luego esa Arca de la Alianza desapareció, y ahí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, es decir, el Papa, por decirlo de alguna manera, una vez al año, corriendo, porque ahí estaba Dios. Y a Dios no se le puede ver. Era ahí donde habitaba Dios. Es ese velo el que nos dice el texto de la muerte de Jesús, que se rasgó. Dios ya no está encerrado en una parte. Dios está abierto para todos. Dios no está encerrado en un templo. Dios está con los hombres en la vida. Un poco el mismo significado del rasgarse de los cielos en el bautismo de Jesús. Bien. Volvamos al bautismo de Jesús. Para entender el significado de ese rasgarse del cielo, recordemos algo de lo que se pensaba y se decía en tiempos de Jesús, porque está escrito en ese contexto, y qué significaba eso, a qué responde ese rasgarse del cielo en la mentalidad y en lo que se predicaba en tiempos de Jesús. Bien, con la muerte de los últimos profetas, se había extendido en el judaísmo tardío, judaísmo del tiempo de Jesús, el convencimiento general de que el pecado de Israel había alejado el Espíritu de Dios de los suyos. Dios está hasta las narices de los pecados de los hombres. Harto de los pecados de los hombres, Dios se ha callado. Ese Dios que nos hablaba por los profetas y que enviaba su Espíritu sobre los profetas, está tan harto que se ha callado. Y ahí os quedáis.
al pueblo que se pudra ahí en su pecado y en su miseria. Es lo que se predicaba en aquella época. Los cielos permanecen cerrados, impenetrables, y los hombres seguimos caminando tristes a través de esta tierra sin horizontes, porque Dios se ha callado. Dios se ha vuelto a su tierra. Y recordad esta oración del profeta Isaías, que vamos a retomar en la liturgia dentro de pocos días, en el Adviento. En el Adviento. Desde hace tiempo somos un pueblo que tú ya no gobiernas y que tu nombre ya no protege. Estamos aquí abandonados. Y se dirige a Dios. Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras, los cielos, los cerros se derretirían al verte. Ah, si tú rasgaras los cielos. Bien, esa es la gran noticia que nos quieren dar a entender los evangelistas. Los cielos cerrados durante largo tiempo vuelven a abrirse. El cielo se abre y desde ese cielo abierto el Espíritu de Dios desciende de nuevo sobre los hombres. Ese Espíritu que había desaparecido, ya no hay profetas, ya no hay, está de nuevo ahí. Se escucha de nuevo la palabra de Dios. Esa palabra es el Dios que decía, Dios se ha callado y se ha ido a su casa porque estaba harto de nosotros. Dios vuelve a hablar. Y el Hijo amado está entre nosotros. Ha llegado la salvación. No sé si veis, situado en el contexto, como esa pequeña palabra, los cielos rasgados, toma un contenido tremendo. Hay una novedad ahí de toda esa esperanza desilusionada de un Dios que se ha alejado de nosotros, de un Dios que nos ha abandonado, de un Dios que se ha cerrado su cielo, al que pedimos que rasgara, pues ya nos ha rasgado. Aquí está. Aquí está. La escena del bautismo de Jesús, narrada por los evangelistas, significa pues una noticia revolucionaria. Revolucionaria. Los cielos se desgarraron, dice Marcos. Y ese Dios que parecía allá arriba, ese Dios que según las concepciones religiosas y espirituales en la época de Jesús se había encerrado en su cielo como consecuencia de las infidelidades del pueblo, Dios ha decidido acercarse de nuevo a los hombres. Esa es la gran reunión. Y lo hace amorosamente. Lo hace amorosamente. Ese acercamiento de Dios, ese Dios que está encerrado en el cielo, que se acerca de nuevo a nosotros, se acerca no con cólera ni con ira, se acerca amorosamente. Sin los truenos y los relámpagos del Sinaí. ¿Os acordáis? Recordad lo que nos dice la Biblia sobre la teofanía. Teofanía quiere decir la presentación de Dios, la experiencia de Dios o la manifestación de Dios. La teofanía del Sinaí, cuando narra el don de la ley a Moisés. Y nos habla de los entre truenos, relámpagos, el pueblo que está temblando de miedo, dice exactamente el texto. El pueblo temblando de miedo. Esa manifestación solemne, terrible, impresionante de Dios, que así nos lo presenta el Antiguo Testamento. Nada de eso en el bautismo de Jesús. El mismo Juan Bautista, acabamos de verlo, ¿no? Hablaba de la ira de Dios que viene, ese Dios... No, aquí nada. Aquí, en el bautismo de Jesús, nada de todo eso. El cielo se abre, Dios viene y baja una paloma, símbolo de paz y de amor. Nada de truenos, ni de relámpagos, ni de... Una voz habla del Hijo amado. ¿Veis? Con Jesús empieza algo nuevo, algo radicalmente diferente de lo que los hombres habíamos comprendido de Dios hasta ese momento.